Dándole continuidad al relato Reacciones al remedio del doctor Misael Peña, hoy voy a compartir acerca de lo que las potencias homeopáticas generan en el paciente. El título es La potencia homeopática actúa de manera diferente en el paciente. Y esto va a ser de la página 19 a la página 25. Es un tema muy interesante porque es muy común que luego una de las dudas en la práctica homeopática sea cuándo doy una centesimal hahnemanniana, cuándo una corsacoviana, cuándo una LM, qué diferencia hay entre cada una de ellas. Y en estas páginas, pues el doctor Misael Peña describe mucho de estas dudas que pueden surgir. No es lo mismo dar potencias centesimales hahnemannianas, que serían las que están abreviadas como CH, dar potencias centesimales corsacovianas, que son las CK, a dar potencias 50 milesimales, también llamadas potencias LM. Cada una de ellas actúa de manera diferente en cada organismo. Claro que tiene que ver también con lo expresado anteriormente sobre la individualidad, pero la forma de actuar de estas potencias tiene que ser definida para su entendimiento. Para ello, conviene señalar las diferencias claras en la manera de actuar de cada potencia para poder considerar las posibles reacciones al remedio. Las potencias centesimales hahnemannianas y corsacovianas tienen las siguientes características en su forma de uso y su acción. Número 1. Siempre deberá existir como regla una agravación inicial, superficial o intensa para poder percibir una curación posterior. Si es a nivel de salud A, será superficial o muy imperceptible. Entre más bajo el nivel de salud, más hipersensibilidad y la potencia más alta, al igual que la barrera de exoneración obstruidas. Entonces, la grabación será mayor. 2. La grabación en escala centesimal dependerá de la potencia, de la hipersensibilidad, de la individualidad, de las barreras de eliminación obstruidas, del nivel de salud y de la funcionalidad orgánica en la que se encuentra el paciente, así como de su herencia familiar, su capacidad de autofagia, la cantidad de mitocondrias que tenga, su masa muscular, su energía vital, la cantidad de hormonas de crecimiento que tenga y su capacidad de regeneración celular junto con la angiogénesis para regenerar tejidos. 3. Las potencias centesimales en comparación con las LM son un poco más lentas en su acción, pero las potencias LM no se pueden dar en dosis única, se deben de administrar de manera frecuente a diferencia de la CH. Al usar las potencias centesimales se tiene la creencia de que se deben prescribir de acuerdo a lo que menciona el doctor León Vanier en el 2006, quien explica que se determinan según el tipo de enfermedad. Por ejemplo, en problemas mentales se usan las potencias altas, de la 200 hacia arriba. En problemas funcionales, las potencias 30 centesimal y en problemas lesionales las potencias bajas como la 3 centesimal hahnemanniana, sexta centesimal hahnemanniana o 12ava centesimal hahnemanniana. En ocasiones, esta forma de prescripción puede aumentar la grabación cuando se contempla que solo las potencias altas son para problemas mentales, y al usarlas se hacen agravaciones fuertes en vez de haber usado la potencia 30 centesimal hahnemanniana o 30 LM. Si se fijan con esta descripción, nos dice que el doctor León Vanier es quien determinó esto, no el doctor Samuel Hahnemann. Entonces no es una regla que siempre por los mentales se tratan con 200, que yo puedo dar bien para una afección mental también una 30 centesimal o una LM. En el parágrafo 276 del Organón de la Medicina del doctor Samuel Hahnemann se explica que entre mayor dosis y mayor semejanza, mayor agravación existirá. Por ejemplo, si se administran potencias 6 centesimal, por ley de la semejanza en crisis agudas, es seguro que la agravación se hará mayor. Como recomendación, no se les ocurra dar belladona 6C en una crisis de fiebre de 39 grados, ya que la fiebre incrementará y quizá el paciente pueda incluso hasta convulsionarse. Este punto es bien importante porque hay un mito en la homeopatía que dicen que la homeopatía, si no te cura, no te hace daño.
y se dan cuenta cómo sí puedo hacer daño con cada dosis, potencia y frecuencia mal indicada, que no es tan inocua y que no es como decir no te va a pasar nada. Claro que sí puede ocasionar mucho problema si no se administrarla adecuadamente. Lo mismo pasará con úlceras de pie diabético, con gran dolor o un dolor migrañoso abdominal o en crisis de asma. Dar una potencia 6C incrementará el dolor de una manera exagerada y no es lo que se quiere en una curación suave. Algunas personas todavía, punto 5, algunas personas todavía tienen dudas sobre con qué potencias centesimales empezar un caso clínico. En el caso de las potencias LM se usan dos escalas, la ascendente y la descendente. La ascendente la usaba el doctor Samuel Hahnemann. Iba de una en una cambiando cada nueve dosis y la escala descendente la implementó el doctor José Cruz Rubalcaba Ornelas, gran amigo y maestro. Él hizo la analogía en la forma en que él usaba en la él hizo la analogía en la forma en que usaba el doctor Hahnemann la potencia centesimal en la escala descendente. Si se usa la escala ascendente, no hay duda de que puedas empezar con la 1LM o la 3LM. Incluso algunas personas inician desde la 6LM, dependiendo de cada geografía donde se elaboren las potencias LM. En el caso de la escala descendente, se inicia con la potencia 30 Lm y se van bajando de 3 en 3 o de 6 en 6. Hay algunos autores que al iniciar con 30 Lm pueden seguir hacia arriba, por ejemplo con la 31, 32 o 33, pero cada paciente lo determinará de acuerdo a su individualidad. La diferencia con la potencia centesimales es que hay duda de con cuál potencia empezar, y yo les digo a mis alumnos, ante cualquier duda, inician con 30 centesimal. No los aventuro a potencias altas hasta que hayan aprendido correctamente la materia médica y las reacciones al remedio que se proponen en este libro, ya que los errores hacen que muchas veces se tenga que antidotar el error y luego volver a retomar el caso, lo cual puede tardar varias semanas en corregir, cuando se pudo haber empezado con 30 centesimal hahnemanniana y corregir rápidamente en caso de cometer un error. 6. Los laboratorios donde se fabrican los medicamentos homeopáticos, a pesar de tener en México una farmacopea homeopática que los regula y de las reglas de preparación que existen, muchas veces son diferentes en su forma de prepararlos. Muchos laboratorios no lo hacen como lo dice el doctor Samuel Hahnemann en sus escritos del libro Las enfermedades crónicas o el organón de la medicina, tanto la quinta edición como la sexta, ya que él menciona que solo hay que dar 2 sacudiones o 10 sucusiones por cada cambio de potencia en la CH, y los laboratorios dan alrededor de 100 o hasta 200 sucusiones por vez en cada cambio, confundiendo la manera de preparar las potencias LM con centesimales. En la sexta edición del Organón de la Medicina, en el parágrafo 270, explica la preparación exclusiva de las potencias LM. En cambio, las centesimales se explican en la quinta edición del Organón de la Medicina en el parágrafo 270, y eso influye en los cambios de energía y en la manera de actuar de las diversas escalas, teniendo mayor incremento energético aquellas con más sucusiones al momento de su preparación. Eso puede tener que ver con las agravaciones más intensas que aparecen en el caso del uso de potencias más altas con más sucusiones en su preparación. Con esto no digo que la agravación sea incorrecta, pero, como lo comentó el doctor Samuel Hahnemann, debería de ser suave, pronta y duradera. 7. Al haber tanta diversidad de marcas en la fabricación de medicamentos homeopáticos en México, una recomendación es que si van a comprar de una marca determinada de medicamento de la potencia 30 o 30 centesimal hahnemanniana, es importante que compren la 200C, la 100C y hacia arriba en el caso de que manejes potencias más altas de la misma marca. Evita entonces comprar 30C de un laboratorio, luego 200C de otro laboratorio y por último 1000C de otro, ya que el procedimiento de cada una de sus preparación y su energía en la dinamización van a ser diferentes y eso puede cambiar la respuesta al tratamiento de los pacientes. El medicamento homeopático en centesimales de potencias altas, 200 corsacovianas o mayores, se deberían dar en dosis única y dejar actuar. Muchas personas usan las potencias altas de manera repetitiva y en ocasiones
y en ocasiones efectos indeseables de experimentación o de incrustación de la imagen homeopática en niveles profundos, ya sea emocionales o en mentales. Por eso la acción debería observarse, y si está actuando o si hay una mejora inmediata, no repetirla. En algunas sesiones de casos clínicos le digo a mis alumnos, cuando usen potencias altas y en dosis repetitivas, sigan la regla de, ante una agravación, suspender la administración del medicamento y ante una mejoría del más del 80%, también suspender. Este es el caso cuando se usan potencias de 200 CK cada 3 o 4 horas. Si hay agravación después de la primera o segunda dosis, se deberán suspender al igual que si ya mejoró el 80%. El resto lo seguirá haciendo la potencia y la respuesta del organismo de acuerdo a su nivel de salud. 9. Algunas personas usan las potencias altas con un horario muy repetitivo. Por ejemplo, una 200C con horario de repetición de cada 4 horas o una 1000C cada 6 horas. Las personas que toman estas potencias, y yo los atiendo posteriormente con potencias LM, tardan en responder a las nuevas porque parece que el cuerpo se acostumbra a una vibración de las potencias altas y tardan en recibir la vibración de las potencias LM, pero a poco se van regulando. Así que si tienen algún paciente con esta condición, trata de esperar la respuesta. Va siendo de manera gradual. 10. Algunos laboratorios en Guadalajara trabajan preparando potencias 30CH, 60CH, 90CH, 120, 200 y 300CH. En esa secuencia tienen menos efectos de agravación al realizar los cambios de potencia de una manera gradual, porque los saltos son más cercanos y no son tan bruscos como los de 30C a 200 o de 200 a 1000. El Dr. James Tarrey Kane, en su libro Escritos Menores, Aforismos y Preceptos, explica el uso de las potencias centesimales y establece el uso de potencias 30, 200, 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000. El Dr. Ken menciona que los grados existen en series de 7 como existen octavas en la música, y explica que los efectos adecuados en cada cambio de potencia los percibió con varios pacientes cuando realizaba el cambio de la 30C a la 200C o de la 200C a la 1000C. Cada vez que se tocaba este tema en clase cuestiono, ¿por qué no se usa en México la potencia 3052C? ¿Por qué no la 405C? ¿O por qué no la 101C? Y la respuesta es porque los cambios reales se dan en la 200, la 1000, 5000, 10,000, 50,000, 100,000, así como lo dejó establecido el Dr. Ken. Hasta aquí el tema de las potencias homeopáticas y cómo actúan en diferentes pacientes. En el siguiente video hablaré de cómo reconocer la duración de los medicamentos homeopáticos como parte del proceso curativo. Y recuerda que esto es con fines de divulgación, enriquecer la información acerca de la homeopatía, pero nunca el suplir lo que es la experiencia de un profesional en la consulta, ni de invitar a automedicarse.